Decía María, en los últimos años nosotros podemos ver que pasan cosas muy difíciles. Pasan cosas muy difíciles. Hay aquí, especialmente en la tierra de Israel, vemos atentados, vemos problemas, la sangre que corre como el agua, lamentablemente. Cada dos por tres tenemos problemas con nuestros queridos vecinos. Y nosotros necesitamos saber por qué viene esto. O sea, necesitamos saber qué es lo que nosotros tenemos que corregir, no buscar prevenir, no buscar soluciones después de lo que pasa, sino hacer un balance en nuestras acciones. Y entonces, señalar el punto que nosotros necesitamos arreglar. Algo seguramente, acá hay una señal de Hashem que nosotros tenemos que corregir algo. No podemos decir arreglar el problema después de qué pasa. Tenemos que buscar darle una solución antes a todo esto. Entonces, entonces, ¿qué, qué, qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que nosotros podemos, vamos a ver lo que está escrito en el Pirkei Avot. Mira lo que está por encima tuyo. Un ojo, un ojo ve, un oído escucha, y todos tus hechos van a ser escritos. Entonces, esto lo explicó, ¿quién lo explicó esto? Rabbi Jaime Voloshin lo explicó hace 250 300 años. ¿Qué es lo que está por encima? ¿Qué es lo que está por encima tuyo? Mira lo que son las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas cuando alguien quería saber qué tenía que arreglar, no tenía que esforzarse mucho. Él iba al profeta. Después el profeta ve, un ojo ve, un ojo ve, y entonces cuando el ojo ve revela qué es lo que nosotros tenemos que arreglar. Y también generaciones posteriores, está el oído que escucha. El oído que escucha, ¿cuáles son? En la época de los Tanaín, los sabios de la Mishnah, los sabios de la Gemara, está el Bat Kol, la voz del cielo que se hacía escuchar y que nos decía qué tenemos que arreglar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos una generación pobre. ¿Por qué? Porque nuestra generación es pobre y nuestras acciones son pobres. No tenemos profetas, no tenemos Bat Kol, no tenemos la voz del cielo, ni la voz de los profetas. Y entonces, ¿cómo nosotros, cómo nosotros podemos saber qué es lo que tenemos que arreglar? No hay nada que se escuche por fuera. Y entonces, nosotros tenemos que arreglar algo ante la situación de lo que está pasando. ¿Y cómo podemos saber qué hacer? Todas tus acciones se escriben en un libro, eso es lo que nosotros tenemos ahora. Si nosotros analizamos el libro, ¿cuál libro? El Sefer Torah, nuestra Sagrada Torah. Nosotros analizamos lo que está escrito y entonces vamos a saber cómo está escrito también, Ma Hashem me lo queja Joel Mimach. ¿Qué es lo que Hashem te pide? ¿Qué es lo que Hashem te pide arreglar? Y las direcciones de la Torá, las enseñanzas de la Torá, eh, no son de aquella época o de otra época, son para todas las épocas. Nosotros sabemos que la Torá es algo eterno, no es como ningún otro libro, es algo eterno tanto en lo que concierne a eh, que es para todos los tiempos, tanto lo que es para todo lugar, y tanto lo que es para todas las edades. Entonces, nosotros, profundizando en la Torá, podemos encontrar respuestas a todo lo que está pasando, cómo tener que solucionarlo. Como está escrito, Afojba, de Julo, va. Si nosotros damos vuelta y damos vuelta a la Torá, vamos a encontrar todo, porque todo está en la Torá. Y no una vez, cuando le preguntaron a Rabbi Steinman, ¿qué es lo que tenemos que fortalecernos?
por los sufrimientos que están pasando a todo el pueblo de Israel. ¿Qué dijo él? Él dijo una cosa sin, sin, que no nos trae ninguna duda, no nos deja vamos a decir, no nos da, no necesitamos pensar. No necesitamos pensar, ¿por qué? Porque la respuesta es terminante. Ven, Adam la Javeró. Nosotros tenemos que ver las cosas que hay entre una persona y su compañero. Ver cómo nosotros nos portamos con nuestros compañeros, cómo nosotros valoramos. Ver que nuestras acciones están escritas en un libro y entonces la Torá nos ordena que tenemos que hacer todo por nuestros compañeros. Sobre este punto, sobre este punto ya habló el Arizal, el Ari Kadosh. El Ari Kadosh, hace cientos de años, él dijo que cuando vamos a ver un versículo del Humash de Bari. Dice, Ki ipale mimeja davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, o ben nega le nega, dibre ribot, be shareja, be kamta, alit galita, al makom asher ibhar Hashem lo que bo. ¿Qué es lo que dice acá? Porque te vas a asombrar con con los juicios, tanto sea entre sangre y sangre, entre juicio y juicio, entre mancha y mancha de lepra, hay peleas en tus puertas y te levantas del lugar que Hashem eligió para ti. Todo esto lo explica Larisa. Tal vez no se entiende mucho el versículo, pero Larisa lo entiende, nos lo va a explicar muy bien. Si nosotros leemos y tratamos de entender lo que está escrito, nosotros vemos que el versículo habla de muchas cosas, hace como preguntas diversas y nos despierta algo en lo que tiene que ver con todo el futuro y con todas las generaciones, en lo que respecta a la diferencia en las leyes, en la diferencia de leyes en cuando hay un daño físico a una persona, cuando habla de sangre y sangre, o cuando nos está hablando de juicios o de manchas. Manchas seguramente tiene que ver con el Lashon pero cuando habla de los juicios puede ser temas económicos. Sí, hay diferencias en todos los aspectos que nosotros tenemos diferencias. Pero vamos a tratar de explicarlo como lo explicó el Arizal, el Ari Kadosh. Él dijo que él también acá una orden de la Torá para todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ir a la pregunta a todas las generaciones y así nos dice. En las próximas generaciones, así dice el Arizal lo dijo esto hace muchos años. En las generaciones siguientes, en el futuro, los hijos de Israel van a, van a recibir, se van a asombrar, aparentemente. Se van a asombrar con el mal que nos va a perseguir, que el mal que nos va a rodear. Tanto en lo que, en una costumbre en la que estamos obligados nosotros a conducirnos según la Torá, inclusive, inclusive con los animales. Cómo la Torá nos ordena que nos impide nos prohíbe hacer sufrir a un animal, por ejemplo. Tanto en nuestra conducta, que somos el pueblo elegido. Todo esto lo vamos a ver desde cómo nos ordena Hashem desde el cielo. Por ejemplo, ¿qué significa Bendam Ledam? Entre sangre y sangre. La Torah nos ordena, por ejemplo, cuando nosotros hacemos shejitá a un ave, a un pájaro, no es puede ser una gallina, puede ser un pavo, nos ordena cubrir la sangre.
cubrir la sangre con tierra. Después de que se haya quitado el animal, se cubre la sangre. Se llama Kisui Adam, es la misma. Y nosotros vemos que la sangre de los Yudim en Jerusalén estuvo como abandonada cuando fue la época de la destrucción del Bet HaMikdash. Está escrito en Teilim. Natnu, Natnu et Niblat Abadeja. Está hablando de los cuerpos de tus siervos. Mahal Laof Shamaim fue la comida de los pájaros del cielo. Besar Hasideja Lejayotó Eles. Y los principales de las bestias de la tierra. Shafkuda Man Kamaim, se derramó la sangre como el agua. Sevivot Yerushalayim, Sevivot Yerushalayim, Be'en Kober, y no hay tumbas. Nosotros vemos que Hashem nos ordena, por un lado, cubrir la sangre del pájaro cuando hacemos Shejitá, y la sangre nuestra, la sangre de nuestros hermanos, estuvo ahí al aire. Y los pájaros venían a comer de la sangre. Una cosa que nosotros cubrimos, la sangre de los pájaros, y los pájaros comieron nuestra sangre. ¿Esto por qué? Ya no va a decir el Arizal por qué todo esto. ¿Qué quiere decir Bendín Ledín, entre juicio y juicio? Nosotros estamos ordenados en el Sefer Baikra, capítulo 22. Dice, Beshor Ose, a un toro, a un cordero debe ser, un se. Oto Beet Beno Lo Tishkatu Beyom, no, es un toro o una oveja, me parece. No los vas a matar al toro y al hijo el mismo día. El mismo día no se puede matar a un animal y a su hijo para comer. Shejitá, estamos hablando de Shejitá. Pero con el pueblo de Israel que encontramos, una conducción completamente diferente. Hashem nos guarde. La sangre de los padres se mezcló con la sangre de los hijos y familias enteras fueron asesinadas juntas sin que quede ningún sobreviviente en la familia. Y con esta cualidad también vemos nega le nega, mancha y mancha. O sea, nosotros tenemos que cuidar a los animales, de que no ser degollados padre e hijo el mismo día, y nosotros vemos que familias enteras, entre mancha y mancha, cuando llega el Cohen para ver la casa, una casa que tuvo una mancha de lepra, la casa una mancha de lepra, y el Cohen, él va a decidir si esto está puro o impuro. Ahora él señala primero que saquen de la casa todos los objetos de barro. ¿Por qué? Porque el objeto de barro, si se impurifica, hay que romperlo. No se puede purificar en la migbe un objeto de barro de cerámica. Entonces el Cohen dice, antes que yo decrete que esto está impuro, porque la pared está impura, antes de eso saquen todas las cosas de barro. Si cuando yo decreto, ustedes no pierden los objetos. Puede ser que esté impura de ahora, pero hasta que yo no digo esto está impuro, no hay impureza. La impureza llega cuando el Cohen dice esto está impuro. Y entonces, todo esto para que no se impurifique en una forma de que haya que romperlo y que se pierda. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Que la Torah, ¿qué cuida? La Torah se preocupa por el dinero de Israel, que yo no pierda dinero. Pero nosotros vemos algo muy asombroso. En el Bet HaMikdash, todos los instrumentos, toda la casa de Hashem, la casa de Hashem, todo que y todo fue el fruto de las donaciones del pueblo. Akadosh Baruj Hu no se preocupó por defender las cosas, se impurificó todo se hizo impuro en manos de la gente malvada.
todo esto que nos asombra, todo esto nos tiene que despertar en nuestra conducta, cómo Hashem se porta con nosotros en el mundo, y por eso la Torá se adelanta y ¿qué nos revela? Im, im, intitule, ¿qué dice acá? Le Fishran Shel Afaliot Elu, dice, cuál es la solución para todas estas cosas que nos asombran? Sepan que hay una respuesta a todo esto. Las peleas, las peleas en tus puertas, las discusiones dentro del campamento de Israel, dentro de la congregación. Todo esto provoca estas tragedias terribles a todo el pueblo. Y ellos son Megalgelot. Todo esto da vueltas sobre nosotros, hace que la cualidad de la justicia esté presionándonos en forma terrible. Cuando nosotros cambiamos el odio gratuito entre nosotros, lo que existe, y Kasher Yeshna, cuando hay, no cuando cambiamos, cuando hay odio gratuito dentro de nuestro pueblo, entonces la conducción de Hashem con nosotros va a ser de acuerdo a nuestras acciones, y por eso cuando nosotros tenemos que cambiar, tenemos que sacar este dañador que nosotros tenemos para que Hashem no se porte de la misma forma con nosotros. Hashem no se apiada de nosotros y nosotros no nos apiadamos de nuestros compañeros.